¿Qué pasaría si hoy despiertas y no recuerdas quién eres? ¿Somos el compendio de nuestras memorias? ¿Son estas las que le dan sentido a quienes somos? ¿Cómo recordamos? Nuestro primer beso, el día de nuestra boda, los primeros pasos de nuestros hijos y también las cosas más cotidianas, las cuentas a pagar, el número de teléfono de algún amigo, la dirección de algún lugar que vas a visitar. Todas estas cosas pasan gracias a nuestra memoria. Nuestra memoria funciona como una base de datos en la que la mente conserva la información del pasado y la actualiza cada vez que resulta necesario. Así, nuestro cerebro guarda información para utilizarlo posteriormente cuando sea necesario. Este proceso sucede cuando las neuronas en nuestro cerebro hacen sinapsis. La información viaja a través de ellas mediante impulsos eléctricos y químicos. Ellas, como células integradas en circuitos, almacenan, seleccionan, comparan, ordenan y rescatan de lo vivido y aprendido diariamente. Los estímulos llegan por miles de millares y el sistema nervioso los filtra y da el tratamiento adecuado, dando a veces una respuesta inmediata o dejando su huella que se conserva por segundos, horas o años, formando, nuestros recuerdos. Pero antes, cuando éramos primates y después nos hicimos los filósofos, no sabíamos nada de esto. Fue en 1885 cuando Hermann Ebbinghaus, quien fue el primero en realizar estudios experimentales sobre la memoria de repetición verbal en seres humanos, utilizó sílabas sin sentido y además es quien describe por primera vez la mejoría progresiva del rendimiento durante la adquisición de nuevas tareas. Todo esto dio paso a más teorías. A pesar de todas estas aportaciones científicas, fue Carl Lashley en 1929 el que inició formalmente el estudio experimental de la memoria, con su investigación llevada a cabo en ratas. Estas ratas eran insertadas en un laberinto previamente diseñado, en el cual se esperaba que aprendiesen a recorrerlo para alcanzar un objetivo. Este objetivo era un premio en forma de comida. Luego de realizar este procedimiento, a cada una de las ratas se les intervenía quirúrgicamente, extirpándoles una zona específica de su córtex cerebral. Con esto se buscaba poner a prueba su memoria y su capacidad de aprendizaje, ya que luego de esta intervención eran sometidas nuevamente a la prueba del laberinto. Esta investigación concluyó que el deterioro en el desempeño de los laberintos tiene más relación con la extensión de aquellas lesiones cerebrales que con su localización. Todo esto condujo al famoso modelo de Richard Atkinson y Richard Schifrin, que en 1968 propusieron que la memoria estaba dividida en 3 etapas. Y para entenderlo vamos a remontarnos a una metáfora usada por Lindsay Norman, en la que ellos comparan la memoria con una biblioteca. Recordemos que la memoria es un almacén de información, e imaginemos una biblioteca. Los libros representan la información almacenada. Se encuentra organizada y con claves de búsqueda. Esto nos permite entender mejor la recuperación de la información. Sacamos un libro cuando lo necesitamos. También puede suceder que este libro se extravíe, se pierda, o también que se encuentre en un lugar donde no estaba en un principio. Esto justamente es lo que pasa cuando olvidamos algo. Luego tenemos al escritorio. Este nos remite a la memoria a corto plazo. Esta es una memoria que nos permite retener información por poco tiempo, de segundos a minutos. Es un tipo de memoria continua que requiere repetición y de capacidad limitada. Es un tipo de memoria que nos permite realizar actividades cognitivas básicas e inmediatas, como recordar los nombres, le permite también al mozo recordar la orden que pidieron, o al kiosquero recordar cuánto nos está cobrando.
Además de eso, nuestra memoria también capta los estímulos, la información del exterior. A esto le llamamos memoria sensorial. Ella retiene la información a través de los sentidos y las sensaciones. Al ingresar esa información, permanece fugazmente en el tiempo. Su función es retener por un periodo corto de tiempo la información que ingresa al sistema cognitivo, como los inputs, como lo son ciertos patrones de información estimular. You lost me again. Pero hay otro tipo de etapa de la memoria que marca drásticamente nuestra forma de vivir. Memoria a largo plazo. Ella retiene información durante un tiempo variable, desde minutos hasta tiempos ilimitados. A diferencia de la memoria a corto plazo, es una memoria duradera y estable, con muy poca vulnerabilidad a las interferencias. Gracias a esta memoria, recordamos permanentemente quiénes somos, el lugar en donde vivimos, la lengua que hablamos, los conocimientos que podemos aplicar y ejercer en nuestra profesión, y todos aquellos acontecimientos que ocurrieron en nuestro pasado. Además, gracias a esta memoria, aprendemos, adquirimos conocimientos y nos permite almacenar información justamente en nuestro sistema a largo plazo. La memoria a largo plazo, a su vez, se divide en dos. La memoria declarativa, que nos permite comunicarnos de una forma verbal o no verbal, que mayormente la memoria declarativa abarca lo que son ideas o sucesos o conceptos, y entre ellos podemos vincularlos con la capital de un país, el concepto sobre tal cosa, ¿sí? O el recuerdo de tal momento, de dónde, cuándo, ¿sí? Por ejemplo, cuándo fue el último cumpleaños que la pasé bien, ¿sí? Y recordamos el día, la fecha, también las personas, o sea, evocamos esos recuerdos, como también, como dijimos con el ejemplo de la capital de un país, evocamos conceptos, ¿sí? Pero la diferencia es que, en el caso que evocamos conceptos, lo hacemos de una forma atemporal, ¿sí? Que sería la memoria semántica, y cuando evocamos recuerdos del pasado, sería más espacio-temporal, ¿sí? Hay un tiempo, hay un espacio determinado, que incluye cuándo, dónde, ¿sí? O en qué año. Look, and they're driving right by. They don't even know what they're missing. Well, it didn't used to be that way. Oh, yeah? Yeah. También, por otro lado, tenemos la memoria no declarativa o procedimental, que es la que entendemos por procesos que se construyen lentamente a través de la repetición de muchos ensayos. Un tipo de memoria que abarca conductas motoras, ¿sí? O de origen motor, ¿sí? Como por ejemplo atarnos los cordones, andar en auto, hacer algún tipo de deporte, ¿sí? Son conductas que no estamos todo el tiempo pensando cómo hacerlo, sino que las tenemos incorporadas como si fuese automáticamente, ¿sí? Y este tipo de memoria abarca lo que es también el cuerpo, ¿sí? El movimiento del cuerpo, ¿sí? Las partes del cuerpo, a diferencia de los otros tipos de memoria. Ya para este punto hay mucha información, pero la memoria declarativa también se divide. La necesitamos para todo lo que hacemos y se divide en dos. La memoria semántica, que es aquella información almacenada acerca de las características y atributos que definen los conceptos, así como los procesos que permiten su recuperación de forma eficiente para la utilización en el pensamiento y en el lenguaje. A lo largo de nuestra vida vamos adquiriendo conocimientos generales acerca del mundo y de nosotros mismos. Y básicamente de esto se trata la memoria semántica. Son conocimientos de carácter general. Por ejemplo, las reglas ortográficas o gramaticales. Así es como un conocimiento adquirido se codifica, se almacena y se prepara para su recuperación. Esta información es recuperada, por ejemplo, en una situación donde una persona nos menciona dicho concepto adquirido y nosotros logramos entender su significado. De esta manera, todos los días podemos recordar
cómo el concepto auto tiene cierto significado y cierta utilidad. Podemos también recordar capitales o nombres. Y la memoria episódica, que puede llevarme a una vocación mucho más profunda, como entender y saber el concepto, por ejemplo, evocar un recuerdo espaciotemporal, donde pueda recordar que mi mamá cuando era pequeña me había enseñado tal cosa. Esta memoria consiste en poder experimentar personalmente el recuerdo del qué, dónde y cuándo. Se trata de una experiencia personal acerca de los eventos recordados. Un ejemplo de esto podría ser estar caminando por la calle y de repente observo a una persona y inmediatamente evoco cierta información que me permite llegar a la conclusión de que esa persona que estoy observando era mi profesora de literatura en mis tiempos de adolescencia. Este tipo de memoria posee un marco temporal y espacial. En el momento que la persona evoca ciertos recuerdos o experiencias vividas, es decir, que están situadas en un contexto de carácter subjetivo, o sea que depende de cada persona, de cómo esa persona lo experimenta. Y bueno, si llegaste hasta aquí, puedes darte cuenta que la memoria nos permite saber quiénes somos. ¿Habías pensado que si no recuerdas tu pasado, vivirías en un presente continuo, sabiendo lo que sabes de ti un solo día? Sería un loop del presente. ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Caos? La memoria es tan importante que científicos de todo el mundo siguen estudiando e intentando entender todo lo que pasa mientras recordamos. Recientemente, científicos y científicas del CONICET obtuvieron un premio internacional por sus estudios en relación al rol del hipocampo en el aprendizaje motor, relacionado con la memoria. La originalidad de este trabajo reside en que los resultados apuntan a su participación en etapas tempranas de las memorias no declarativas. Los resultados tienen que ver con la existencia de un mecanismo de consolidación de la memoria común a las memorias declarativas y no declarativas. Hasta ahora hemos aprendido cómo es importante la memoria para lo que nosotros somos y para lo que conocemos de los demás, y también para nuestras actividades diarias y nuestras habilidades motoras. Pero también debemos entender que la memoria tiende a degenerarse con el tiempo. Y para evitar que esto pase, hemos buscado algunas investigaciones que hablan de cómo nosotros tenemos en nuestro cerebro una reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva son las habilidades y las herramientas que a lo largo del tiempo vamos adquiriendo y que con el tiempo nos van a servir para cuando estemos un poco más viejos. Lo que tenemos que saber es que hay muchos ejercicios que podemos usar para mantener nuestra mente activa, como leer, estar aprendiendo algo nuevo siempre, escribiendo, todas esas cosas. También podemos tener herramientas externas que facilitan que la memoria esté mucho más ágil, como calendarios, agendas. Todo eso nos ayuda porque permite que esté mucho más como limpio o tranquila la memoria. Por otro lado, también algunos ejemplos serían como ejercicios de relajación y todas estas cosas que nos ayudan a mantener nuestra mente activa. Así que el único consejo que podemos darle hoy, o el más importante, es que mantengas tu mente activa, que aprendas conocimientos todo el tiempo y que eso te va a ayudar a tener herramientas para cuando seas un poco mayor. Y bueno, ahora nos vemos en el próximo capítulo.